Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este tiempo de adoración a Dios por medio del estudio de su palabra. Como es nuestro deseo con este tiempo y siempre así lo esperamos, queremos por un lado, honrar a nuestro Dios, honrarle a Él, y por otro, evidentemente queremos seguir nosotros creciendo en sabiduría y en conocimiento de Dios. Así que lo mejor que podemos hacer, queridos hermanos, queridos amigos, es empezar poniendo este tiempo en oración, rogándole a Él precisamente que, si es su voluntad, nos dé este enriquecimiento en su sabiduría para la edificación de nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor el tiempo de esta tarde. Sí, Señor y Padre nuestro, queremos rogarte, Dios mío, que en tu bendita y grande misericordia nos permitas ahora, Padre, poder disfrutar y sobre todo, Señor, hacerlo con santa reverencia de tu palabra, Señor. Que podamos estudiar esta palabra que procede de ti, esta revelación perfecta, Dios mío. Que tú nos ayudes a abrir nuestros oídos a tu voz para estar atentos a todo lo que tú a través de ella nos quieres decir. Y también por medio de tu Espíritu Santo, Señor, puedas darnos discernimiento, sabiduría, conocimiento. Y que, sobre todo, Señor, se pueda implantar en cada una de nuestras vidas tu palabra por medio de la obediencia que a ella, Señor, hemos de darle cada uno de tus hijos. También seguimos confiando y siempre te rogamos, Señor, para que tú la uses con poder para salvar, porque sabemos que tu palabra, Señor, salva, tiene poder para transformar, para cambiar vidas. Y es lo que te rogamos, que si es tu voluntad en esta tarde, pueda suceder con aquellos que solo tú sabes, Señor, tienen sus corazones endurecidos, Dios mío, por el pecado, atrapados, esclavizados a ese pecado, y que tú solo, Señor, eres el único que los puede liberar y darles una nueva vida. Así te lo rogamos, Dios mío. Todo lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en el santo y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miren, aún nos quedan unos cuantos episodios, gracias al Señor, sobre este tema tan interesante. Por lo menos personalmente lo vemos interesante y sobre todo lo vemos apasionante y verdaderamente hermoso, de cómo debemos y cómo podemos dar gloria a Dios. Pero no solamente es un tema interesante o apasionante, sino que es un tema necesario. Nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer por medio de la palabra, que es la que nos muestra, pero también la que nos capacita, cómo podemos y cómo debemos, porque no nos olvidemos de que es un deber de todo hijo de Dios, dar gloria a nuestro Padre Celestial. A través de lo que hemos llamado desde el principio del estudio estos actos de adoración y de devoción, el creyente, el cristiano, da a Dios, como hemos visto hasta ahora, lo que le pertenece a Él, la gloria. Pero también, como hemos estado estudiando, esto no es algo que nazca o se produzca en nosotros, sino que es de Dios de quien procede, y que nosotros simplemente lo que estamos haciendo es reflejar nuevamente hacia Él la gloria que Él nos ha transmitido a nosotros. Con estos actos de adoración, con estos actos de devoción, podemos reflejar la gloria nuevamente hacia Dios. Y como estamos diciendo, es la palabra la que nos enseña cómo podemos hacerlo, para que nosotros, cada uno de sus hijos, vivamos cada día de nuestra vida hasta que Él nos llame a su presencia, dándole a Él la gloria. Y ya estando en su presencia, como hemos visto hasta ahora, seguiremos haciéndolo por toda la eternidad. En el día de hoy vamos a añadir a esa lista que ya hemos estado estudiando en días anteriores otro nuevo acto de adoración y de devoción con el que vamos a dar gloria a nuestro Dios. ¿Y cuál es este acto? Pues sufrir por amor a Cristo. Sufrir por amor a Cristo. Miren, estoy convencido, y yo diría que, al 100%, de que una de las palabras que menos nos gusta oír a cualquier persona, precisamente es la palabra sufrimiento, o alguno de sus sinónimos, como por ejemplo padecimiento, ¿verdad? ¿A quién le gusta oír esta palabra? Aunque es una palabra que la solemos usar muchas veces con diferentes connotaciones, sabemos que en la mayoría de los casos hacemos referencia de ella cuando las personas
experimentamos o pasamos por situaciones que nos generan dolor. Un dolor ya sea físico o un dolor emocional. Y evidentemente a casi nadie, o estoy convencido de que a nadie, ¿verdad?, nos gusta tener que experimentar o vivir bajo el sufrimiento en este sentido, experimentando dolor. Como digo, pueda ser físico, pueda ser emocional. Evidentemente, si esto es así, pues también podemos pensar que a casi nadie o casi nadie ve en el sufrimiento una situación que pueda generar o que pueda desembocar en algo bueno. Es difícil, realmente es difícil que alguien pueda pensar que por medio del sufrimiento, del dolor, podamos traer algo bueno. Sin embargo, queridos hermanos, como pasa en la gran mayoría de muchas otras cosas que hay a nuestro alrededor, que hay en nuestra vida, en la vida del creyente, vemos que estas cosas encuentran en Dios un sentido totalmente diferente al que nosotros podamos encontrar en ellas si no estamos con Cristo, ¿verdad? Muchas de estas cosas encuentran en Dios un sentido totalmente distinto al que a priori debe de tener cuando vivimos nosotros con Cristo. Y así, por ejemplo, también con el sufrimiento, puede parecernos que no es tan bueno como en principio pues lo que es lo que se manifiesta en nuestras vidas, ¿verdad? A priori puede parecernos que no es tan bueno que podamos sufrir o padecer. Pero para el verdadero creyente, para el que ama de verdad y con todo su corazón a Cristo, los padecimientos y los sufrimientos alcanzan en Dios y para la gloria de Dios una perspectiva que es totalmente diferente, y éstas obran por la voluntad de nuestro Padre Celestial para beneficio de nuestras vidas. Y miren, aunque podríamos hablar de muchos aspectos en los que podemos padecer los sufrimientos en nuestras vidas, lo que queremos en el día de hoy es centrarnos en esos padecimientos, en esos sufrimientos que los hijos de Dios padecen precisamente por vivir nuestra fe, por vivir nuestro amor a Cristo. Y es que, hermanos, podemos decir claramente que sufrir por amor de Cristo, por amor a Cristo, le da gloria a Dios. Así podemos leer en Primera de Pedro, en el capítulo 4, en los versículos 15 y 16, lo siguiente. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Sabemos que a lo largo de la historia del cristianismo, si algo podemos ver claramente y es algo evidente, no solamente porque lo vemos, sobre todo en la palabra, sino porque también lo podemos leer en otras biografías, en otros libros que se han escrito, es que a lo largo de la historia del cristianismo, los cristianos han tenido que padecer y sufrir, y precisamente no poco, por causa de su amor a Cristo. Ahí tenemos en la palabra, por ejemplo, la historia de los apóstoles o de algunos de sus discípulos, historias de vidas que fueron marcadas por el sufrimiento, incluso hasta la muerte de muchos de ellos, por no decir que de todos ellos. Un sufrimiento y un padecimiento que ellos vivieron por causa de Cristo. Tenemos el ejemplo de Jacobo, o de Pedro, o de Pablo, o de Juan, o de Esteban. Todos ellos y otros más que podríamos nombrar tuvieron que padecer y sufrir por su fe en Jesús. Y así, por ejemplo, vemos cómo el apóstol Pablo, dirigiéndose a su hijo espiritual, a Timoteo, él le escribe que para que pudiera ser un buen soldado de Jesucristo, él tenía que estar dispuesto a sufrir, como también Pablo mismo lo estaba haciendo y padeciendo en aquel momento. Y así, por ejemplo, podemos leer en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, que Pablo le dice: Timoteo, sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús.
Y en los versículos 8 y 9 del mismo capítulo 2 dice: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Oh sí, hermanos, lo hemos visto. Timoteo, como Pablo, tenía que estar dispuesto a ser un buen soldado de Cristo. ¿Cómo? Sufriendo por Él, sufriendo por Cristo. Eso era a lo que Pablo estaba exhortando a Timoteo. Ahora, podemos preguntarnos, ¿y cómo? ¿De qué forma podía Timoteo encontrar las fuerzas, la ayuda que él necesitaba para poder ser ese buen soldado que sufriría penalidades por causa de Cristo? Bueno, veamos lo que le dice el apóstol Pablo, veamos cómo comienza precisamente Pablo este capítulo 2 en el versículo 1. Pablo le dice: tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Miren, Pablo le estaba diciendo que para ser un buen soldado de Cristo y sufrir como tal, él tenía que tomar fuerza en la gracia que hay en Cristo. Y especialmente, hermanos, él tenía que hacerlo recordando también los propios padecimientos y los propios sufrimientos a los que Cristo fue sometido. Y es que hay que reconocer que aunque encontramos en los apóstoles y en otros discípulos buenos ejemplos de hombres que sufrieron dando gloria a Dios, o aunque también podemos encontrar a lo largo de la historia a muchos de nuestros hermanos, grandes hombres de Dios y también mujeres que sirvieron y adoraron a Dios y que dieron su vida en sufrimiento por causa de Cristo y le dieron la gloria en esos sufrimientos, en muchos casos, como digo, hasta la muerte inclusive. Sin embargo, si tenemos un ejemplo que debemos de imitar, un ejemplo de verdadero padecimiento y sufrimiento, ese es el ejemplo de Cristo mismo, el ejemplo en el cual Pablo apela a que Timoteo se fije. Unos sufrimientos que encontramos en la palabra que nos dice que dieron gloria a Dios Padre, y unos sufrimientos por cuales Él mismo, Cristo mismo, fue glorificado por el Padre. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 1, podemos leer lo siguiente: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Hermanos, amigos, la muerte de Cristo en la cruz, con todos los sufrimientos y con todos los padecimientos que Él tuvo que enfrentar y soportar, fue la perfecta culminación de la perfecta obra de redención para la cual había venido al mundo, y por medio de la cual le estaba dando la gloria al Padre, que precisamente lo había enviado para que Él realizara dicha obra. Y vemos cómo dice también que el Padre glorifica al Hijo. ¿Y cómo lo hizo? Resucitándole y sentándole a su diestra sobre todo dominio y poder. Por lo tanto, queridos hermanos, también nosotros, todos los creyentes, cada uno de los hijos de Dios, tenemos y debemos de estar dispuestos a glorificar a Dios. ¿De qué manera? Pues como estamos viendo, con los sufrimientos y padecimientos que cada uno de nosotros podamos vivir por amor de Cristo. Encontrando evidentemente también nosotros nuestras fuerzas para hacerlo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, como hemos recordado, no olvidemos, sufrió y padeció, y lo hizo para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros, por la gracia con la cual fuimos alcanzados por Dios y por la misericordia de Dios, podamos tener hoy esta vida, esta garantía de vida eterna que en Cristo hemos recibido. Y miren, hay un aspecto también muy importante que debemos saber, y es que si sufrimos, hermanos, si sufrimos por amor de Cristo, si sufrimos porque vivimos vidas que manifiesten en santidad y por la defensa de la verdad, recuerda, esto es así
porque también es la voluntad de Dios. Si sufrimos de esta manera, no nos olvidemos de que esto es así, porque también es parte de la voluntad de Dios para tu vida. En 1 de Pedro, en el capítulo 4, versículo 19, el apóstol dice: por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Sí, lo han escuchado bien, esta es su voluntad. Y hermanos, si es su voluntad y nosotros confiamos en que su voluntad es perfecta, entonces descansemos con la paz de haber encomendado nuestras almas en sus manos, a aquel que es el Creador de la vida, que nos dio la vida y al cual le pertenecemos. Y haremos bien en hacerlo así, porque le daremos a Él toda honra y toda gloria. Recordemos también que Cristo mismo fue muy claro cuando Él declaró a sus discípulos y a cuantos les podían escuchar, como por ejemplo leemos en San Juan 15, versículos 20-21. Acordaos de la palabra que ya os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Miren, es muy difícil que esta persecución no acarree padecimientos y sufrimientos en nuestras vidas. Y no podemos esperar que esto sea así. No podemos esperar vivir vidas cómodas si realmente defendemos la verdad de Cristo. Y ni siquiera podemos esperar que ocurra si en medio de la sociedad en la cual estamos hoy, nosotros nos mantenemos firmes como buenos soldados de Cristo, dispuestos a sufrir penalidades, defendiendo la verdad del Evangelio. Así pues, queridos hermanos, queridos amigos, queridos hermanos especialmente, suframos por amor a Cristo, porque sabemos que de esta manera estaremos dando gloria también a Dios. Como buenos soldados, suframos por Él amándole con toda nuestra vida, porque Él nos entregó la suya. Y si nosotros padecemos y sufrimos por esta causa, además, hay algo que es precioso, una promesa preciosa para cada uno de nosotros. Y es que un día, reinaremos con Él. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en los versículos 11 y 12, Pablo, como de una manera para dar ánimo a Timoteo, después de haberle exhortado a sufrir esas penalidades como buen soldado de Cristo, después de haberle dicho que tome fuerza de la gracia del Señor, él además le dice: palabra fiel es esta, leemos en 2 de Timoteo 2, 11 y 12. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Queridos hermanos, que el Señor nos guarde a todos y que Él nos sostenga fieles en cualquiera que sea la situación por la que tengamos que vivir. Y si tú nos escuchas y aún no has entregado tu vida a Cristo como Señor y Salvador, pídele que te dé fe. Pídele que Él te haga creer en su palabra. Porque mira, aunque luego tu vida cambie y quizás puedas pensar, bueno, es que ahora voy a empezar a sufrir y a padecer, no te olvides de que ya lo estás haciendo. Hay sufrimientos y padecimientos en tu vida, pero ahora serán sufrimientos y padecimientos por causa de Cristo. Descansarás en una esperanza de vida eterna y sabrás que un día, por la misericordia de Dios y por sus riquezas, serás levantado de entre los muertos para estar con Él eternamente, reinando eternamente junto a Él. ¿Qué mayor bendición puede haber para nuestra vida que esto, hermano y amigo? Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde. Si Dios quiere, nos volveremos a ver el próximo jueves, si es su voluntad. Amén.